Luego de la información revelada por el Departamento de Estado de Justicia de los Estados Unidos sobre las coimas que pagó Odebrecht en el Perú, se ha dado a conocer que entre el 2005 y 2014 la empresa brasileña obtuvo la buena pro en 17 proyectos licitados en nuestro país, ya sea por el gobierno central, diversas municipalidades o gobiernos regionales, y por un monto de 12.534 millones de dólares. En el informe de la justicia norteamericana se afirma que de los 29 millones pagados por coimas a funcionarios de los gobiernos de Toledo, García o Humala, 20 se entregaron entre los años 2005 y 2008 y que, a cambio de tales pagos, Odebrecht se benefició con más de 143 millones de dólares. La ex candidata presidencial de Frente Amplio, Verónica Mendoza, cuestionó las reuniones que viene sosteniendo el presidente Kuczynski con distintas agrupaciones políticas bajo el argumento de que estas no puede ser producto del chantaje del fujimorismo. Agregó además que el jefe del Estado debería reunirse primero con los trabajadores, tal como prometió en campaña, y que su agrupación siempre está dispuesta a dialogar mientras exista una agenda clara y no sea solo para la foto. En conferencia de prensa, la líder izquierdista señaló que los problemas internos en Frente Amplio se deben debatir con la militancia y sus bases. Y el presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala, anunció que el gobierno aumentará de 37 a 42.000 el número de efectivos policiales dedicados al patrullaje de calles para apoyar la lucha contra la inseguridad ciudadana. Zavala comentó que entre los cambios dispuestos por el Ministerio del Interior figura la reducción de las estructuras administrativas, así como el incremento del periodo de permanencia de los jefes de comisarías a un plazo mínimo de 3 años, a fin de que estos internalicen las jurisdicciones a su cargo. El titular de la presidencia del Consejo de Ministros destacó también la nueva carrera de la PNP, lograda a través de las facultades otorgadas por el Congreso. La Comisión Permanente del Congreso aprobó la transferencia de 10.334.000 soles del Ministerio de Vivienda al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social para ser usados con el fin de adoptar las medidas necesarias para la prevención ante las heladas en las zonas altoandinas del país. El proyecto de ley, que fue enviado por el Ejecutivo con carácter de urgencia, fue aprobado por unanimidad. Además, se encuentra en espera la aprobación del proyecto que propone incorporar la bonificación por puesto en servicios de salud pública al decreto legislativo 1153. Si quiere estar informado las 24 horas del día, usted ya sabe que tiene que seguirnos en nuestra página web www.canaln.pe. Buenas noches, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta nueva edición de En Portada. Verónica. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mario? Vamos a presentar a nuestros invitados. Tenemos al señor Luis Taís. Hola. Aquí le damos las buenas noches, analista político, y Tel Columbus también, analista político. ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal, caballeros? ¿Cómo están? Opinólogo. Pues bien, continúa. Opinólogo, dice. Opinólogo. Ambos. No, lo de opinólogo es derogativo, ¿no es cierto? Sí. Bien. A ver, así lo usan por lo menos. También. Sí, Tiene claro. término de vencimiento porque puedes pasar en algún momento a político de nuevo. a ministro. Saltar el mostrador y volver a... Bueno. En fin, decíamos que las noticias en torno a las coimas pagadas por Odebrecht en el Perú entre los años 2005 y 2014, pues siguen apareciendo y siguen haciéndose precisiones, lo que reveló pues el Departamento de Justicia de los Estados Unidos ha sido complementado en el sentido de que la empresa brasileña, es decir, Odebrecht, obtuvo la buena pro en 17 proyectos licitados en nuestro país en ese lapso de tiempo, licitados ya fuese por el gobierno central, por alguna municipalidad o por algún gobierno regional, y que esos proyectos significaron un monto de 12.534 millones de dólares. Vamos a escuchar primero qué ha dicho el presidente Pedro Pablo Kuczynski sobre la empresa Odebrecht. Y lo van a tener que averiguar y se tendrá que también traer a la gente de Odebrecht que explique a quién se le pagó esa plata, ¿no? ¿Los presidentes de esos periodos tienen que rendir explicaciones también? Mire, yo creo que sí, pero también hay que ver a quién se le pagó, ¿no? Porque hasta ahora lo único que hay es una suma
gruesa de 30 millones de dólares más o menos, ¿no? Presidente, inclusive sobre este tema también hay una investigación en su contra por un preliminar de corrupción. No, eso es completamente... Fue archivada, pero nuevamente reabierta. Bueno, fue archivada porque se dieron cuenta que yo simplemente había firmado una ley que dio el Congreso. Eso no es un crimen, al contrario. Había sido cerrada, pero no tiene un resquemor de que pueda ser investigado. Usted fue ministro durante el gobierno de Alejandro Toledo, premier. Yo le puedo garantizar que no recibí nada, ni hice nada, ¿no? Mire, que todo eso se tiene que investigar, obviamente, ¿no? Gracias. Muy bien. Ahora, habían otras declaraciones, hizo el presidente, que la verdad es que no están entre comillas, pero habría que precisar en todo caso, y creo que fue aquí mismo. En Yurimaguas. Sí, en Yurimaguas. Dijo, ante la consulta, es lo que dice el diario Correo, ante la consulta si Odebrecht debería ser expulsada del Perú, sí, ¿cierto? PPK precisó que toda la empresa brasileña no es culpable por los pagos de sobornos, sino algunos directivos. Ellos tienen que ser expulsados. A ver, ¿qué dicen nuestros invitados? Bueno, a ver, creo que en primer lugar esta información que ha llegado es parcial, ¿no? No es una información completa y yo he visto así rápidamente algunas incoherencias en esto. Por ejemplo, vemos que hay 29 millones de pagos sobre 12.500 millones de dólares de proyectos, de contratos, y en República Dominicana, que es mucho más chiquito, 90 millones de pagos. Entonces, quiere decir que no está completo un poco la información. En segundo lugar, he visto proyectos que empiezan en fechas en las cuales no empezaron, sino empezaron en otras fechas. Entonces también eso, y los montos que se señalan allí no son los montos que pueden costar un proyecto de esa naturaleza. No es verosímil. Entonces yo creo que es todavía una información parcial que estamos recibiendo, porque yo creo que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos es muy serio en sus cosas, indudablemente no va a estar traficando noticias, pero creo que allí hay todo un tema que resolver. Y de otro lado, creo que esto es la punta del iceberg. Esto es la punta del iceberg. O sea, ha habido más coima, dice usted. Pero sin ninguna duda. Bueno, ha habido otras empresas también. Exactamente. Es decir, aquí han estado metidos las otras dos hermanas grandes de Odebrecht, ¿no es cierto? Camargo Correa y OAS y etcétera. Han estado metidos también algunas otras empresas de otros países. De manera que yo creo que aquí esto es la punta del iceberg y ojalá la Fiscalía, la Procuraduría, yo espero que la señora Julia Príncipe tenga algo que ver en esto y realmente se ponga a trabajar en esto, le den todo el apoyo para que pueda sacar adelante, porque yo creo que ya esto pertenece al Poder Judicial y el Poder Judicial no puede seguir esperando. Es un reto muy grande para el nuevo presidente del Poder Judicial, ¿no? Yo creo que 29 millones es una cifra poco creíble, ¿no? Si se tiene en cuenta, como dice Lucho, la cantidad total que significan los proyectos que se han licitado, ¿no? Y solamente están comprometiendo 2-3 obras. Aquí, ¿quién nos dice de que la modalidad sistemática de trabajar de Odebrecht ha sido la coima, ¿no? Entonces, eso te hace suponer, pues, de que todos los proyectos en los que Odebrecht ha tenido participación puede haber tenido la misma modalidad, es decir, haber coimeado funcionarios públicos o funcionarios, y no solamente a nivel de gobierno nacional, sino también a nivel de gobiernos subnacionales, Municipalidad de Lima, provinciales, distritales, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que estos 29 millones es, como bien dice Lucho, es el inicio de una investigación que va a tener largo tiempo, ¿no? Lo que sí me queda claro es de que más de uno no va a poder pasar tranquilo la Navidad, y muy probablemente después de fiestas registros públicos va a estar atiborrado de gente haciendo transferencias y anticipos de legítima y demás para poder asegurar su patrimonio contra futuros embargos. A propósito de esas inquietudes vamos a hablar en un momento, pero tenemos que ir a la Defensoría del Pueblo, un momento donde está nuestro compañero Jorge Bayón y donde los trabajadores están haciendo un plantón. Adelante, Jorge. ¡Tenemos derechos! ¡Que defienden derechos!
¿Qué tal, compañero? Gracias, muy buenas noches. Bueno, nos ubicamos en el frontis de la Defensoría del Pueblo, aquí en el Cercado de Lima. A esta hora de la noche, un grupo de trabajadores está desarrollando un plantón. Ellos están denunciados que han sido despedidos de manera arbitraria, sin ningún tipo de aviso. Incluso ya habían renovado un contrato, nos indica, pero pese a ello, finalmente se les ha rescindido el contrato. ¿Qué es lo que ha pasado? Cuéntanos. Sí, efectivamente, el día de ayer realizamos un plantón en apoyo a 40 trabajadores CAS que habían sido despedidos. Y el día de hoy 14 trabajadores han recibido su no renovación pese a que ya habían recibido su adenda de renovación. Esto evidentemente es una represalia, es un abuso de poder de la alta directiva de la Defensoría del Pueblo. ¿Qué explicación les han dado ustedes para haber recibido? No hemos recibido ningún tipo de explicación, simplemente hoy por la tarde, casi al finalizar de la tarde, se comenzaron a repartir los memos de no renovaciones a estos trabajadores CAS. Obviamente nosotros como trabajadores estamos indignados, es un abuso, una falta, un abuso hacia la libertad de expresión, hacia la libertad. ¿De qué áreas han sido despedidos básicamente? Son trabajadores profesionales de áreas muy importantes de la Defensoría, como conflictos, prensa, pueblos indígenas. Son áreas en donde la población... Bien, sí, bueno, entendemos que está usted preocupada por la situación que le toca vivir. ¿Han logrado hablar ustedes con el actual defensor del pueblo, el señor Walter Gutiérrez? ¿Han tenido alguna reunión? No, pese a que el sindicato de trabajadores ha enviado 2 cartas solicitando diálogo y reunión con el defensor del pueblo, él no nos ha recibido. Es por eso que el día de ayer también en el plantón realizamos este diálogo. El diálogo, lo único que pedimos es diálogo y transparencia. Bueno, ¿qué van a hacer ustedes finalmente? Porque el contrato ya ha sido... ¿Qué van a hacer ustedes? ¿Van a hacer algún tipo de gestión legal? Jorge. Sí, estamos pensando ir a la OIT, porque esto es evidentemente un abuso de poder y es un atropello a nuestros derechos laborales. Jorge. Vamos a solicitar un pronunciamiento de la OIT por este abuso. Sí, Jorge, de repente podríamos pedirle a los manifestantes... Muchísimas gracias. Bueno, las palabras entonces de uno de los representantes de los trabajadores de la Defensoría que, según lo que han manifestado, han sido despedidos. Son 14. Justo eso queríamos, esa Mario, precisión. Justo queríamos esa precisión porque mejor que en unos momentos estén en silencio para poder entender qué es lo que ha sucedido. Aparentemente hay un tema de abuso, es lo que ellos están denunciando. Y hablan solo de 14 trabajadores que pertenecen a este sistema de CAS. ¿No es cierto? ¿Es así? Efectivamente. A ver, según lo que nos han indicado, son 40 trabajadores que en un primer momento fueron despedidos bajo este régimen CAS. Luego, un grupo de sus compañeros realizó una marcha de protesta en apoyo a estos despedidos y fue en ese momento que ahora hay 14 trabajadores más de la Defensoría cuyos contratos han sido rescindidos, pese a lo que según nos indica la representante de los trabajadores, ya habían renovado el contrato. Ok, estos 14 trabajadores también están... que denominan un abuso el tema de... ¿Sí? Estos 14 que protestaron en favor de estos 60 que despidieron también pertenecen al mismo sistema de CAS. Efectivamente. Al mismo régimen. Efectivamente. Okay. Ellos indican que ha sido una represalia por haber apoyado a sus compañeros, este grupo de 40 que en un primer momento fueron despedidos. Muy bien. Y sus contratos ya habían vencido, pero parecía que había una adenda. ¿No es cierto? Es lo que ellos aseguran y que ya habían firmado una adenda para que continuaran trabajando y de pronto les dijeron que se vayan. Efectivamente, tal cual. Muy bien. Bien. Gracias, Jorge. Bueno, vamos a pedir el pronunciamiento de las autoridades de la Defensoría del Pueblo. De repente, el Defensor del Pueblo, que también es muy activo en las redes sociales, tal vez podría a través de ellas dar algún tipo de respuesta. Así es. Bien, volvemos a los estudios. Estábamos con nuestros invitados conversando acerca de estas revelaciones, acerca de las coimas que pagó Odebrecht en el país entre los años 2005 y 2014, y reflexionaba Dieter Columbus acerca de la inquietud cercana y posterior a la Navidad que iba
a suscitarse en algunas personas que iban a hacer adelantos de herencia y cosas por el estilo, ¿no? Bueno, sí, claro. A ver, como lo ha dicho el presidente Kuczynski, todavía solamente se han dado montos, ¿no? Yo creo que lo siguiente va a ser que esos montos van a comenzar a separarse en personas, ¿no? Es decir, los colaboradores, como en Perú se le llama colaboradores eficaces, comenzarán a sindicar a qué altos funcionarios del Estado fueron a parar esos dineros. Sí. Y yo supongo también que esos altos funcionarios del Estado acá se acogerán también a la colaboración eficaz para ver pues quiénes estaban detrás de ellos, sí que los hubiera, obviamente, no estoy diciendo que así necesariamente tenga que ser, pero es difícil creer pues de que un funcionario pues vaya, digámoslo así, licuar 29 millones de soles o de dólares solo, ¿no? Y eso va a generar bastante insomnio en más de uno, más de un político, sobre todo por los tramos en los que se ha hablado, ¿no? Por los periodos de gobierno. Eso me recuerda pues que por ahí se habló del OH, ¿no? Cuando se hablaba en las agendas había un OH, en una de las transferencias de Odebrecht se hablaban de un OH que se especulaba pues OH de Ollantumala, ¿no? Un JR también, que se suponía que era un ministro. Entonces, haciendo memoria, pues hay algunos nombres que encajan, ¿cierto? Ministros con JR, pues a lo mejor Lucho se puede acordar mejor que yo, pero por ahí que hay un par que prefiero no mencionar el nombre, ¿no? Entonces, la cosa se va a comenzar a complicar, ¿no? Y esto tiene para largo, ¿no? Como uno de los periodos presidenciales involucrados, uno de los gobiernos, es el segundo gobierno aprista, se los ha consultado a algunos congresistas que tuvieron también alguna presencia en ese gobierno, y llama la atención a veces las opiniones disímiles de dos personas de los mismos partidos. Han hablado tres, pero las que digamos contrastan son las de Mauricio Mulder y las de Jorge del Castillo, que ya venían teniendo discrepancias acerca de otros asuntos hace poco, pero vamos a escuchar lo que han dicho a propósito de esto. Según mi criterio, no llegaría Alan García. Yo no pongo las manos al fuego por Toledo. ¿Por qué? Porque ya... Por Alan García sí, porque yo soy testigo de cómo él, de una manera absolutamente clara, meridiana, machacona, insistente, siempre señalaba el tema de vigilancia con el tema de la corrupción. Y él justamente siempre refería de que la experiencia del primer gobierno, en donde pudo haber un cierto relajamiento alrededor de ese tipo de temas, o sea, le cayó duro y parejo imputándole una serie de acciones que habían cometido terceros a Alan García. Entonces, en el caso de Ollantumala, su nombre aparece en un informe de la Policía Federal Brasileña, OH, y aparece una cifra ahí de $1 millón. En el caso de Alejandro Toledo, aparece el nombre de Maiman. O sea, ya me imagino que no todos deberían estar tranquilos de los que participaron en el gobierno de Alan García Pérez. ¿Crees que habrían algunas personas que deberían participar, mostrarse, digamos, transparentes en colaborar? Eso es su deber. Están obligados moralmente a dar cuenta de sus actos. Nadie puede sucederse eso, nadie. ¿Qué está pasando en el partido aprista? Porque a mí me parece sorprendente que dentro de la disciplina aprista todos ponían las manos al fuego. Víctor Raúl Haya de la Torre, a Mauricio Mulder se ha dicho que él pondría las manos al fuego por Alan García Pérez. ¿Por qué Jorge del Castillo no? ¿Es otro espíritu de la disciplina aprista? ¿Ha cambiado un poco? ¿Se ha modernizado? ¿Cómo es eso? Es que yo no sé por qué tengo que poner la mano al fuego por nadie. Los demás tampoco nunca pusieron la mano al fuego por mí. Justo acá decíamos que nadie puso la mano al fuego por él. Pongo la mano al fuego por Alan García, que es Mauricio Mulder, y en cambio, de una manera más genérica, el Castillo dice: yo no sé por qué tendría yo que poner la mano al fuego por nadie, si nadie la puso por mí. Lo que está... Y toma después, ¿no? Ahora, Velázquez Quezquén, el congresista Velázquez Quezquén, también terció. Sí. Él pone una, no las dos. No, él en esta oportunidad, a diferencia del tema pasado, que estuvo con Mauricio Mulder, ahora va por Jorge del Castillo. Ajá. Sí. Ha dicho que él tampoco no sabe, que se tiene que investigar, pues, ¿no? Ha sido fuerte el congresista Mulder. Que hay que investigar a todos, dice. Sí, que hay que investigar. Velázquez. Bueno, yo creo que Lapra va a defender a su gobierno, indudablemente, aunque hay muchos antecedentes con respecto a eso, ¿no? A mí me preocupa en este caso también un hecho que tiene que ver con el gobierno de ahora. Me preocupa el hecho que, en primer lugar, se señale que el gasoducto del sur cuesta $7.500 millones.
Eso es una friolera. Para a dar un tubo hasta a Tacna. Entonces, pero no es solamente eso, sino que resulta que ese proyecto, según lo que dice el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, fue logrado por Odebrecht con coimas, porque es uno de los que está señalado. Claro. En consecuencia, yo no veo cómo es en el Estado peruano este gobierno está aceptando que Odebrecht venda sus acciones a otra empresa. A un canadiense. ¿Pero qué es esto? En Colombia están sacando a Odebrecht de todos los proyectos, como debe ser. ¿Qué deberíamos hacer acá? Lo mismo. O sea, si usted llegó a esto pagándole a otras personas, haciendo cosas indebidas, penadas por la ley, indudablemente que usted no puede seguir a cargo de ese proyecto. Ahora, ya se ha hecho esta transferencia, me imagino, porque fue justo el día viernes. Me imagino que los amigos de Odebrecht ya sabían que se venía esto, ¿no? Claro, pero días previos a la Navidad, y por eso se están tratando sí, pero yo creo que el gobierno peruano tiene que ponerse los pantalones, pues. No puede ser así. O sea, si es que la transacción no se ha concretado aún. Aunque se haya concretado. O si se ha concretado, ¿cómo podría ser? Bueno, hay mecanismos para hacerlo, pero por supuesto que hay mecanismos para eso. Estados Unidos le está cobrando ¿cuánto? ¿2.600 millones de dólares? Sí. 2.600. ¿Y esto que los norteamericanos no han estado metidos en el asunto? Solamente porque seguramente Odebrecht es una empresa pública en Estados Unidos y por lo tanto cotiza en la bolsa y ya está, ¿te das cuenta? No. O porque han habido platas que han pasado por Estados Unidos que son relacionadas con esto. Entonces, ¿y nosotros en qué estamos? Entonces yo creo que aquí hay una prueba muy importante para el gobierno, de realmente si está en serio con el tema de la corrupción, si está realmente en serio. Y yo creo que es un gran momento para el Perú, para que de una vez por todas echemos la corrupción de nuestro país. No es posible que los políticos se sigan lucrando con dineros de los peruanos. En el fondo, sacan plata del bolsillo de los pobres para metérsela al bolsillo de ellos y llevárselas a otras cosas. Eso no puede ser. Entonces, una cruzada para esto, para empezar con esto y seguir con las otras empresas. Hay que revisar todo de nuevo, hay que dar el naipe de nuevo. Lucho, lo que pasa es de que, o sea, es cierto que todos debemos combatir la corrupción, todos debemos criticar actos de esta naturaleza, pero tampoco es tan sencillo pues romper contratos que ha firmado el Estado, ¿no? Lo que pasa es de que ya, el señor Odebrecht ha dicho, hemos pagado coimas de 29 millones, ¿no? Pero se tiene que llevar todo un proceso para que se pueda decantar de verdad la responsabilidad del funcionario. Mira, porque algunos podrían decir, quizás exageradamente, bueno, que a lo mejor sí le iban a dar la buena pro a quien se llevó las licitaciones y quien cobró la coima, se pasó de Pepe el Vivo. Pues no, que es poco probable que eso se haya dado, pero cobró, nunca repartió la plata y los que firmaron los contratos, hicieron los procedimientos, se siguieron transparentemente. Perdóname, aquí el culpable, estamos viendo, el culpable es la empresa, que es la que ha pagado, no me importa quién, ha pagado. ¿Me entiendes? Muy bien. A quienes les pagó tienen que investigarlo y meterlos presos, pero la empresa ya ha quebrado la ley y por lo tanto no puede quedarse en poder del proyecto. Yo me pregunto, si le preguntaran a los ciudadanos del sur y les preguntaran, ¿ustedes quieren a este costo este proyecto? Con todas estas cosas que han pasado, estoy seguro que dirían que no. Claro, lo que pasa, Lucho, es que son dos procedimientos distintos. Pues una cosa es el tema penal, el tema de la corrupción y los delitos que han cometido los funcionarios, y el procedimiento para poder anular contratos firmados por el Estado, y además que algunos son concesiones, que son contratos que tienen estabilidad jurídica y todo lo demás, es mucho más complejo. No es que el señor Kuczynski mañana pues diga, fuera todos, fuera Odebrecht, me zurro en los contratos ya firmados y me olvido pues de los compromisos asumidos. O sea, en todo caso, si es que el gobierno decide hacer eso, va a tener que iniciar todos los procedimientos que en el caso de contrataciones el Estado establece, en el caso de las normas de concesiones y demás. Y eso toma tiempo. Pero Dieter, ¿no? Perdóname, específicamente sobre el proyecto del gasoducto del sur se ha señalado que hay una cláusula anticorrupción. Apliquen la cláusula anticorrupción. Por favor, ¿hasta cuándo vamos a esperar
de que no pase nada y no pase nada y no pase nada y no pase nada. El pueblo peruano ya no quiere esperar. Lo que pasa es que la cláusula anticorrupción es cierto, puede surtir efecto, pero se tiene que sentenciar en nuestro país que ha habido corrupción en ese contrato ¿Cómo específico. tomamos esto que ha salido Lo que pasa es que la Corte es muy gasoso de Nueva York todavía. del Norte, ¿no es cierto?, de la zona norte, esta transacción a la que han llegado, ¿no? Porque es una transacción finalmente que han aceptado, que es lo que han hecho, que han coimeado en tales y tales países con tales montos y que van a pagar una multa, ¿no es cierto? Entonces eso tenemos que procesarlo acá para poder hacer de repente efectivo esto que está pidiendo el señor Thaís. Claro, es que lo que pasa es de que el señor Odebrecht y todos los directivos de la empresa han, bajo la modalidad de esta colaboración eficaz, ¿no? Han dicho, bueno, le hemos estado dando pues dinero, ¿no? Coimas a X, Y, Z, ¿no? Pero cuando la información oficialmente llega al país, no, por eso que creo que el Premier y el presidente están pidiendo que la información llegue pues al Ministerio Público, recién acá vamos a poder hacer una contrastación pues si realmente el dinero llegó, cómo llegó, a quién se le entregó, si tiene o no tiene una relación directa con los contratos que están firmados, ¿no? Y como dice Lucho, sí, hay una cláusula anticorrupción, pero para que esa surte efecto tiene que pues haber digamos una sentencia, ¿no?, del Poder Judicial que te diga, sí, pues ha habido corrupción, el que firmó el contrato, el comité especial, el ministro, el viceministro, quienes hayan participado, han tenido participación en este tema, ¿no? Y ahí aplicaría, pero mientras eso no haya, ¿no?, lo veo un poco complicado, ¿no? Yo no quiero seguir discutiendo sobre el tema. Tengo una posición muy clara sobre esto y creo que sí se puede hacer. Políticamente hay que hacer. Bien. Vamos a una pausa y vamos a regresar con otros asuntos políticos. En este caso, las críticas de Verónica Mendoza, que no asistió al diálogo con el presidente Kuczynski ayer, acerca de todo el proceso de estos diálogos. Con eso regresamos. Bueno, seguimos sacando a hablar de las propinas, le decían, ¿no? Pero tenemos que dejar eso un ratito para regresar al ámbito exclusivamente peruano. Así es. ¿No? A las declaraciones de Verónica Mendoza, a la que hoy día le han preguntado, y además ella también estuvo en una conferencia de prensa, ¿por qué no estuvo ayer en la reunión del Frente Amplio con el presidente Kuczynski? Y también, bueno, qué cosa está pasando al interior del Frente Amplio, porque un sector de ese frente sí acudió, encabezado por el congresista Marco Arana, y el otro, que digamos es representado por ejemplo, está el otro grupo, Indira Wilca, por Marisa Glave, que ahí está, el señor Dahmer, etcétera, etcétera, no fue. Vamos a escuchar algunas de las cosas que ha dicho Verónica Mendoza. El diálogo tiene que ser con una agenda precisa, con temas concretos y temas de urgencia. No un diálogo en el aire sin agenda clara. No puede ser para confesarse ni para tomar el té. Tiene que ser para atender los problemas que preocupan al país. Y finalmente consideramos que el diálogo debe ser en primer lugar con la gente, con el pueblo, con las organizaciones sociales, sindicales, con los jóvenes, con los trabajadores. Diálogo como sostuvo, por ejemplo, el señor Kuczynski cuando fue candidato, con varias de las organizaciones sociales y sindicales que están presentes el día de hoy, y con quienes además firmó un compromiso. Y lo primero que debiera hacer el señor Kuczynski es reunirse con ellos para ver cuánto se está cumpliendo o no estos compromisos que él suscribió en campaña. Que, por ejemplo, no entiendo el sentido de sus declaraciones, no las he oído. Creo que es muy importante, y lo hemos dicho claramente desde la bancada del Frente Amplio y la Comisión Permanente del Frente Amplio, el diálogo debe ser de puerta abierta, debe ser con las organizaciones políticas y con las organizaciones de sociedad civil. Si hay quienes quieren descalificar la importancia del acuerdo nacional o quienes quieren descalificar a los partidos políticos y sus líderes como interlocutores, creo que hay que revisar y en todo caso tomar distancia de esas posiciones. Pero lo más importante es que se abra un debate nacional transparente, de puertas abiertas, con las organizaciones de sociedad civil, con las organizaciones políticas para resolver la crisis política que tenemos en la bancada. ¿Qué dicen nuestros invitados sobre esta ¿Cómo ven estas imágenes? diferencia de opinión? Bueno, en el caso del Frente Amplio ya estamos acostumbrados a que siempre hayan diferencias, ¿no? Pero en el caso de la señora Mendoza yo creo que su discurso está equivocado, ¿no? Porque lo que acaba de decir ahora es básicamente una respuesta
frente a la posición del fujimorismo, ¿no? O sea, un poco decir que uno no va a una reunión ni a confesarse ni a tomar té, no es solamente pensar pues que el proceso de diálogo que está iniciando el Ejecutivo solamente se constriña a lo que pasó con Keiko Fujimori, el presidente, en la Casa del Cardenal, ¿no? Y el presidente está tratando de tener puentes con todas las fuerzas políticas, ¿no? Entonces creo que la señora Mendoza debería pues asumir una posición un poquito más clara y olvidarse que ya no estamos en campaña, ¿no? Me parece que ella todavía piensa que está en campaña, o a lo mejor ella está en la campaña de la recolección de firmas para su partido, ¿no? Que es lo que me temo, ¿no? Pero ella debe pensar pues que el diálogo nunca es malo, venga de donde venga, como venga y como se dé, porque es importante que las fuerzas políticas dialoguen. Ahora, si es que ella no fue y fue el congresista Arana, es, creo yo, un signo más de que el Frente Amplio está partido, ¿no? El señor Arana, con los militantes que tiene, ¿no? Que forman el Frente Amplio, ¿no? Porque eso, Tierra y Libertad no existe, electoralmente hablando. Yo no sé de dónde sacan que Tierra y Libertad es quien tiene la inscripción partidaria, porque... no es Tierra y Libertad. No. Electoralmente, el partido que está inscrito y cuya titularidad maneja el congresista Arana es el Frente Amplio por la Vida, etcétera, etcétera. Ese es el nombre del partido. Pero tiene... Cambió de nombre para... Así es. Es más, originalmente ni siquiera se llamaba Tierra y Libertad, porque la primera inscripción en el jurado es Tierra y Dignidad, y de ahí lo cambian para el Frente Amplio y demás. Por eso es que yo no entiendo cuando ellos dicen somos un montón de partidos que forman parte del Frente Amplio, cuando el Frente Amplio es un partido inscrito, formalizado, que está liderado por Marco Arana. Y si está criticando pues el asistir al diálogo con el presidente Kuczynski, creo que de pasadita le está ¿cómo se llama?, dando su chancadita pues a Marco Arana, porque Marco Arana sí ha ido a dialogar con el presidente, ¿no? Y no tiene nada de malo, creo, porque finalmente el presidente escucha cuál es la posición de una bancada, de una fuerza política, y el presidente también comentará con esas fuerzas políticas que tienen en agenda para poder impulsar de forma colectiva, ¿no? Digámoslo de alguna manera, pues resistirse a dialogar con el Ejecutivo, creo que no es bueno, ¿no? Ni para el país y menos para el Frente Amplio. Lo que pasa con el nombre de Frente Amplio es que se ha usado indistintamente para aludir a dos cosas: a este sinónimo de Tierra y Libertad, que es el partido orgánicamente inscrito, y al frente que conforma ese partido con las otras organizaciones a las que les permitió postular bajo su paraguas, digamos, en las elecciones, ¿no? Pero ha hecho crisis, porque ahora están discutiendo quién usa el logo y quién usa el nombre. Pero legalmente le corresponde a Marco Arana y a sus correligionarios usar ese es el asunto, pero igual, por eso, pues ya antes había un uso, digamos, laxo de la expresión, y ahora parece que se está poniendo un poco más tensa. Se está encargando, ¿no? Se está encargando el señor Arana de dejar claro que Frente Amplio, ese nombre es mío, Claro. Así que yo decido cómo usamos esa florcita, o si la uso yo, o ya veré qué hago. A lo mejor por Navidad les manda pues de regalo un estatuto del partido para que los demás se enteren pues cómo funciona su partido realmente, porque la verdad de las declaraciones que ellos dan se evidencia pues que no, o sea, ni siquiera ellos tienen claro qué cosas son, ¿no? La congresista Glave, por ejemplo, o sea, sacó un documento donde decía que renunciaba a Tierra y Libertad. Y uno dice, pero es que ella, que es fundadora del partido, no tiene idea de que Tierra y Libertad no existe. O sea, ¿a qué está renunciando? ¿No? Entonces, esa misma situación un poco confusa, fantasiosa, ¿no? de esta agrupación de izquierda, creo que también se traslada pues a sus posiciones respecto de qué visión tienen para el país, ¿no? Y eso creo que es peligroso, no debe permitirse. Y en todo caso, la señora Mendoza, si tiene algún tema con el fujimorismo, es un tema aparte. Quien ha convocado el diálogo es el presidente de la República, ¿no? Sí, ha hablado sobre el fujimorismo específicamente también la señora Mendoza, pero quizás quiere comentar algo acerca de esto antes. No. Estaba pensando nomás cuando estaban hablando de estos partidos, que el Frente Amplio está tan amplio, que ya las dos orillas no se ven. De manera que... Pero yo creo que aquí hay un tema fundamental. Un partido no puede reaccionar, vivir de la reacción de lo que hace otro grupo político. Y la señora Mendoza vive de la reacción de lo que hace el fujimorismo. Así no va a poder hacer mucha patria, que de eso se nota. Porque entonces se va a limitar muchísimo.
O sea, en aquello que esté, a ver, ¿qué dice el fujimorismo para oponerme? Es más o menos la cosa. Bueno. Y así no puede ser, ella tiene que plantear sus propias propuestas. Así ganó pero Pablo Kuczynski, creo que ella estaba apostando a poder captar a todo ese antifujimorismo y tenerlo ahí hasta el momento que llegue el 2021, ¿no es cierto? Yo creo que está jugando a eso, porque si no, ha hecho la conferencia de prensa y le ha dado duro al fujimorismo. Ahora, yo no veo a un presidente de la República reuniéndose con todos los grupos sociales que hay en el país, pues, y consultando cosas y mirando cosas. Eso no me parece, o sea, no es asambleísmo el asunto. Para eso hay representantes elegidos por el pueblo. En segundo lugar, lo que sí yo le doy la razón es en desconfiar un poco sobre los resultados que pudiera tener estos diálogos. Porque yo lo que he visto hasta ahora es a un presidente escuchando lo que le vienen a decir los otros partidos. Y yo he estado participando en diálogos antes, pues, en el gobierno pasado. Y participamos como en 5 diálogos y sabíamos perfectamente qué cosa pasaba. Entonces, el presidente lo escucha, ya, qué interesante, sí, claro, por supuesto, tú quieres esto, tú el otro, allá. Hemos salido y estamos de acuerdo que queremos hacer. Hay cosas en las que van a coincidir sin ninguna duda, y esas el presidente ya las tiene en la cabeza que las va a hacer igual, ¿no es cierto? Entonces, hemos coincidido en esto, vamos a hacerlo. Y así pasa con todos. Y eso es lo que va a ocurrir, porque de esto no está saliendo una propuesta firmada por todos, que es lo que debiera salir. Porque ya no podemos seguir haciendo diálogos con palabras, porque las palabras se las lleva son viento y se las lleva el viento. Lucho, lo que pasa es que creo yo que estas invitaciones a dialogar del presidente con todas las fuerzas políticas es el primer paso a lo que ya anunció el Premier, porque el Premier ha dicho que en el próximo año, comenzando, se va a reunir o va a convocar el Acuerdo Nacional, ¿no? Pero perdóname, el Acuerdo Nacional está muerto, pues, hermano, no me estés hablando sobre cosas que no... O sea, el Acuerdo Nacional hace mucho tiempo dejó de ser, hace 17 años, mira, tiene políticas de hace 17 años. ¿El Perú no ha cambiado en 17 años? ¡Claro que sí! Pero justamente, pues, Lucho, entonces, a través del Acuerdo Nacional se pueden replantear, reformular, actualizar políticas de Estado, ¿no? La visión que tiene el APRA, el fujimorismo, APP, Acción Popular, el gobierno puede recoger inicialmente todas las coincidencias que tengan para comenzar a trabajar primero sobre las coincidencias programáticas y después ir viendo cómo trabaja lo demás. Esa es una manera de hacerlo. Yo lo que sí creo es que lo menos que debiera de existir como fruto de todas estas conversaciones, y los partidos políticos debieran de exigir, es una carta de navegación para el año 2017. ¿Qué vamos a hacer el 2017? ¿A dónde nos va a llevar usted, señor PPK, el año 2017 y en qué quiere que lo apoyemos? Vamos a apoyarlo. Claro, para toda la población, para que los inversionistas vengan y digan, ya, eso está tranquilo, vamos para allá. Cada uno ha ido a decir lo que su rollo, quiere, ¿no? Cada uno ha ido con su discurso, ¿no es cierto? Cada Entonces, uno ha ido a hablar sobre sus sordos. temas, ¿no? Y el presidente ha notado, ¿no?, en su Además, mente. 6 meses después de un diálogo similar, que es entre que ganó las elecciones y asumió el poder, también tuvo conversaciones. O sea, acá lo más importante era la reunión con Keiko Fujimori. Claro. Y creo que después ha tenido que llamar a los otros. Esa es la que no existió antes. Y creo que ha tenido que llamar a los otros también para que no crean que solamente hablamos con el fujimorismo, y yo creo que esa reunión básicamente me parece intuyo que básicamente ha sido para poner las reglas del juego de aquí en adelante. ¿Ya? Pongámonos las reglas del juego. Ya ahora ya podemos conversar, entonces consultémonos algunas cosas, no hagamos con travesuras, tratemos de llevar la fiesta en paz. ¿Sí? Porque además hay mucha coincidencia con ellos, entre ellos, con el tema económico, en algunas cosas sociales, etcétera. Entonces, creo que por ahí pasa. Aquí el gran desafío era poder hacer un gran acuerdo nacional para el Perú, para el 2021. Ese era el gran desafío. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo lograr que este gobierno que está sacando, hoy día vi al primer ministro decir, hemos sacado ya 40 medidas? Oye, todavía no las noto, todavía no las noto. Ya sabemos qué otra cosa va a funcionar aparte de la minería para hacer crecer la economía. No lo sabemos. ¿Qué medidas se están tomando para favorecer que, por ejemplo, el turismo, para que el turismo pueda ser una actividad principal? No lo han hecho. Entonces,
¿por dónde vamos? Necesitamos inversión para que haya empleo, para que haya mejora de las condiciones de vida de la gente. En eso sí coincidimos, ¿no? Pero yo creo que el gobierno está haciendo esfuerzos para sacar algunas cosas adelante, pero creo que una de las deficiencias que tiene es que no saben comunicar bien sus cosas, ¿no? O no saben comunicar o no comunican, ¿no? Y les falta, pues, creo yo, asesores políticos. Por eso creo que todos vamos a coincidir que políticos no son, ¿no? Y la verdad que las reacciones que han tenido ante todos los problemas que les ha pasado en esos 6 meses ha sido desastrosa, ¿no? Se pensaba pues que tenían uno que otro ministro político que nos podía ayudar y la verdad para mí es una decepción, ¿no? No supieron manejar, por ejemplo, lo de Moreno, no supieron manejar el tema del ministro de Defensa, no supieron manejar correctamente lo de la carta del congresista Bruce para la policía, y etcétera, etcétera, y etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que el gobierno, si quiere dar un mensaje más claro a la población, no solamente tiene que pues salir con un cuadro con indicadores de gestión, que son importantes, ¿no? Pero la gente pues en general, la ciudadanía no te entiende pues un cuadro con indicadores que te digan pues indicadores macroeconómicos, cómo va Perdón, yo no estoy planteando eso. Yo estoy planteando que por lo menos tengamos un rumbo y la gente y los ciudadanos sepan a dónde vamos. Claro, pero ¿quién lo dice? O sea, no hay... El presidente de la República, ¿quién más? Ya no sé si debería el presidente, porque a veces, es cierto, dice cosas que no debería decir, ¿no? O sea, me hace recordar con grandes diferencias al señor Toledo, que siempre al día siguiente tiene que venir un traductor, ¿no? Entonces, de repente habría que dosificar un poco las declaraciones del presidente y que otro, ¿no es cierto?, otro miembro del Ejecutivo sea el que finalmente pueda manifestarlo. Que estábamos recordando a Marisol Perestello, que parecía ella que iba a tener algún tipo de protagonismo, pero no fue así, está dedicada exclusivamente a su ministerio, que debe ser un baldor como el resto de ministerios de este país, pero... Oye, el primer ministro, que es el... que sale... es el vocero oficial del gobierno, ¿no? Pero es muy solito, ¿no? Pero tampoco se puede, pues, digamos, marginar al presidente de la República, sino... Es como decir, no elijamos al presidente. Usted siéntese acá, mejor no. Marginarlo no, pero digo, restringirlo, ¿no? Claro. Restringir su declaración. Si ya declaró en la mañana, ¿para qué otra vez en el... Por la tarde ya no. Digo, o sea, va a declarar cuando aterrizó el helicóptero, cuando hizo el traslado no sé dónde, cuando bajó de la balsa, entonces en cada lugar ya va diciendo cosas, entonces mejor. Pero el asunto es si son consistentes todas. Ese es el problema, no lo son. Sí. Más que el hecho que el presidente no hable, es que o que hable poco, es que sus asesores deben preocuparse pues por darle un media training, o sea, prepararlo para que sea un poco más consistente en sus declaraciones y saber qué tiene que decir y qué debe callarse, ¿no? Porque, por ejemplo, esa declaración que a mí me dio me generó bastante preocupación fue el hecho de decir que mi bancada no me escucha, ¿no? Entonces, eso pues, quizá conversando con un amigo podría ser, ¿no? Pero en una entrevista, pues, que se vea a nivel nacional y fuera del país, ¿no? Que el presidente diga que su bancada no lo escucha, es sí, pues, autodebilitarse políticamente y de paso, ¿no? Exponer una radiografía pues de lo desarticulada que es la bancada del pepecaucismo, ¿no? Y días después, peor aún, sale el congresista Costa a decir, estamos tratando de conocernos, ¿no? Entonces esto no es pues sí, pues, y después a veces se quejan si le dicen improvisados, pues, ¿no? A lo mejor también ocurre que el presidente no escucha a su bancada, porque en un par de veces hemos escuchado que él inicia sus intervenciones diciendo, bueno, mis asesores me han dicho que no hable de esto, pero lo voy a decir de todas maneras, con otras palabras, ¿no? Entonces quiere decir que de que le dijeron, pero él, como cualquier persona, toma la decisión final por sí y ante sí. Ahora, si es feliz o no afortunada la decisión, ya esa es otra discusión, ¿no? Claro, pero él tiene que tener en cuenta pues de que él ya no es Pedro Pablo Kuczynski, el ciudadano peruano, es el presidente de la República, y cualquier traspié que tenga siempre va a tener consecuencias. Pero lo decimos desde que no era presidente y solamente era el que ganó las elecciones, y decíamos, y el propio premier dijo que una cosa es que es Pedro Pablo Kuczynski candidato y otra distinta va a ser cuando sea presidente, y la verdad es que no, es el mismo, ¿no es cierto? No ha podido cambiar.
digamos, en sus declaraciones, en sus exabruptos, en sus metidas de pata, en sus excederse en declarar cosas que después termina diciendo otras o ya termina perjudicándolo, ¿no? Bueno, o sea, sí, todos estos meses, 5 meses, ¿no? Bueno, el Premier no se quedó en algo, sí es distinto, ¿no? Porque las consecuencias ahora sí son mucho más grandes. Claro. Como candidato, bueno, hemos derivado el tema. Pero volviendo un poquito, quería volver un poquito a Verónica Mendoza. De Verónica Mendoza, ¿les parece sobre el fujimorismo? Para retomar el tema. Yo ya saludé al presidente de la República en junio pasado, después de su elección. Otros son los que han tenido que esperar 6 meses para recién reconocer el resultado electoral. En segundo lugar, creemos que el diálogo con las fuerzas políticas no puede ser resultado del chantaje del fujimorismo, que hemos visto en particular en las últimas semanas en todo su esplendor, chantajeando con arbitrariedad, con prepotencia, con cinismo, haciendo alarde de su poder para poder seguir cooptando cargos en el Estado y para poder seguir haciendo sus negocios, hay que decirlo también, porque detrás de la censura al ministro Saavedra también estaba la pretensión de poder seguir negociando impunemente con la educación a costa de los sueños de los jóvenes. Bueno, sí, pues yo creo que hay que recomendarle a doña Verónica que no se deje atrapar en el tema de los antis, ¿no? Fujimorismo tiene que tener su lugar y ella la debe tener como una referencia, pero no creo eso que le funcione, solamente como una referencia. ¿No creo que le funcione? Yo no creo que por ahí pase la cosa, porque ahí hay turno para chancar al fujimorismo, ¿no? En campaña, no ahorita. En una segunda vuelta es que funciona, digamos, el anti. Entonces yo creo que ella está perdiendo mucho de la estatura que en algún momento pudo tener planteando cosas nuevas. El Perú necesita una izquierda moderna, una izquierda capaz, una izquierda que plantee cosas. El Perú lo necesita. Entonces, yo creo que esa es la labor más importante que ella tiene y no una labor de estar reaccionando cada vez al fujimorismo. Además, yo quisiera rescatar 2 cosas, ¿no? La señora Mendoza, como bien dice Lucho, no debe estar perdiendo su tiempo, ni el de los peruanos, en una pugna con el fujimorismo, porque no estamos en campaña, ¿no? Y la señora también debe recordar de que Lucho ha señalado que ha tenido una posición importante en la última campaña electoral, pero su aparición es consecuencia básicamente de la salida de la carrera electoral de Acuña y Guzmán, ¿no? Ese reacomodo es lo que ha permitido que la señora pueda escalar un poco en las posiciones electorales, ¿no? Entonces ella debería estar concentrada más en una visión más propositiva en vez de ser reaccionaria a lo que haga el fujimorismo, ¿no? Y menciona una parte que me parece bien curiosa, que habla, pues, menciona el tema de la educación, haciendo obviamente alusión a lo del ministro Saavedra, ¿no? Señalando pues que el fujimorismo ha complicado. Bueno, pues en todo caso que asuma también la responsabilidad de su congresista Ochoa, que él también votó pues por la censura del ex ministro Saavedra, y no veo hasta ahorita que ningún miembro del Frente Amplio le diga pues fujimorista, qué universidad te paga. Han dicho que han entendido su voto y lo han respetado, porque recibió muchas quejas por de su base de los profesores. Él es profesor y su base le decía que no podía votar a favor de Saavedra, sino en contra de él y votar. Eso me parece pues poco creíble, porque ¿por qué se entendería esa justificación por el señor Ochoa, que es del Frente Amplio, y por ejemplo los de APP no tuvieron también una posición similar, ¿no? O el APRA o cualquiera de los fujimoristas, ¿no? Entonces ese doble estándar no creo que a mí siempre me incomoda, ¿no? Pero finalmente la señora Mendoza tiene que enfocarse más en hacer propuestas, ¿no? Porque parte del tema de ser líder político no solamente es criticar, sino proponer también, ¿no? Bien. Vamos a una pausa y vamos a regresar con lo que ha dicho el presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala, sobre algunos cambios en la policía. Antes de pasar a la siguiente noticia, en el tuit hay preguntas acerca de hace cuánto tiempo no es nuestro invitado Luis Taís el expresidente Alejandro Toledo, porque usted ha sido dirigente de su partido. Sí, claro, yo he sido secretario general de Perú Posible, pero ya a raíz de las elecciones
tuvimos un desencuentro, yo planteé algunas cosas, no sé, me escuchó después de haberlas planteado por mucho tiempo, entonces ya consideré que no era, digamos, sano seguir, de manera que ya hace más de un año. Le tenemos que hacer la pregunta. Le tenemos que hacer la pregunta. ¿Cuál? ¿Pondría usted las manos al fuego por el señor Toledo? No, yo creo que uno no puede poner las manos por nada que tenga que ver con la corrupción. La corrupción tienen todos que aceptar la investigación y la investigación dará los resultados de lo que debe hacer. Y eso y así debe ser. Y con mano firme para castigar la corrupción. Muy bien. Caiga el presidente quien caiga. Del Consejo de Ministros, Fernando Zavala, ha anunciado que el gobierno, o por disposición del gobierno, se aumentará de 37 a 42.000 el número de efectivos policiales dedicados al patrullaje de calles. Todo esto para luchar contra la inseguridad ciudadana. Es decir, son 5.000 efectivos más, digamos. ¿Pero los van a sacar del escritorio para sacarlo para la calle? Probablemente. Estarán capacitados, digo yo. Y ha comentado también que hay también una reducción en las estructuras administrativas, eso debe ser de ahí donde lo sacan seguramente para ponernos en la calle, y un incremento del periodo de permanencia de los jefes de las comisarías en los lugares a los que han sido asignados por un plazo mínimo de 3 años, esto a fin de que, esa es la palabra que han utilizado, internalicen o se internalicen con las jurisdicciones a su cargo, se familiaricen, digamos, tengan un hábito con que te mueres de la risa porque yo critico el término, sí. Sí. Me encanta eso. Ya bueno, no sé si puedan internalizar mucho. No sé cuánto tiempo, 3 años dice, cuánto tiempo se van a demorar, si están en el escritorio. Ahora, necesitamos más policías de todas maneras. Sin ninguna duda, yo creo que Lima, solo Lima necesita un mínimo de 50.000 policías, mínimo. Y aquí vemos que hay un problema porque el Ministerio de Interior también está diciendo que ahora va a volver a poner policías a cuidar los bancos. Pero por favor, eso es un negocio. Los bancos que paguen por la seguridad de sus clientes, como debe ser. No, se refería a las águilas negras. Da lo mismo. ¿Las águilas negras las financian los bancos? Sinceramente, esas declaraciones sobre el tema de las águilas negras no las entendí bien, porque algo tan importante como las águilas negras, que tenían récord de cero asaltos a bancos hasta hace solamente un tiempo, debería salir el presidente del Consejo de Ministros, ya no el presidente, o el ministro del Interior, a explicarnos, ¿no es cierto? Bueno, esto pasaba con las águilas negras, se han reducido por esto, están solamente en su base, ya no patrullan, pero hoy vamos a hacer esto y van a haber tantos policías alrededor de los bancos y en tanto tiempo ya lo vamos a tener otra vez. Y tanto van a pagar los bancos por ello. O sea, es que ASBAC se encargaba de eso, claro, pues, efectivamente. Pero finalmente, si los bancos pagan, vamos a volver otra vez a lo que era el 24/24, pues, lo que tanto se criticó en la campaña. No es para que estén parados en las agencias, no, eso no. Las águilas negras son las que patrullan y disponen, además, los operativos de seguridad alrededor. Claro, pero mira, a lo que yo voy es, si es que los bancos te van a pagar por el servicio, en buena cuenta es también el tema del 24/24, porque el policía que vea pues que el banco X le va a dar pues un bono especial, o sea, ya no se va a dar pues el vueltón de 8 manzanas, va a tratar de darse una vuelta más corta para estar siempre más cerca al banco, ¿no? Entonces es de alguna manera pues darle dedicación, digámoslo así, preferencial de seguridad a una entidad bancaria. No, pero eso es si le pagas al mismo policía, ¿no? Aquí lo que tiene que haber es un acuerdo de contribución de ASBank a la Policía Nacional en su conjunto. Pero yo lo que quería explicarte un poquito el tema de las jurisdicciones. Sí. Resulta que las comisarías muchas veces no coinciden con una jurisdicción municipal, con un distrito, sino toman 2 distritos, un pedazo de cada distrito, y otra comisaría toma otro pedazo de cada distrito. Entonces se arma, cuando llegaste al límite ya no puede ser. Claro, ¿quién te arresta? Entonces se ha tratado, yo no sé si finalmente se logró, de uniformar la comisaría con el distrito. O cuando son distritos muy grandes, tener 2 o 3 comisarías en un solo distrito. Pero con delimitaciones precisas dentro del distrito incluso. Dentro del distrito, sí. Claro. Pero ya no de tener de 2 distritos. Entonces, probablemente eso sea. Y también lo que ocurría es que los cambiaban cada rato. Entonces, ya el trabajo con el alcalde
con el cual debieran de coordinar para todo el tema también de los serenos y qué sé yo, no funcionaba. No, pero no por eso es que yo creo alcalde, que es parte de toda esa propuesta. No solamente con el alcalde, sino pero hay que felicitar al con la ministerio, colectividad. porque está aumentando el pie de fuerza, por lo menos eso es importante, ¿no? Lo que sí hay que ver es de dónde van a sacar esos 5.000 policías adicionales, Sí, ¿no? del escritorio. Porque lo que dice que son estructuras administrativas, eso quiere decir los policías administrativos. Eso es lo que se ¿no? colige, digamos. ¿No? Los gorditos que escriben una máquina. Claro, o sea, no necesariamente gorditos, pero pero el tema es alguien que está dedicado pues a hacer labor de escritorio, no sé si va a estar pues en condiciones inmediatas de, por ejemplo, como se dice, corretear a un delincuente, ¿no? Para cogerlo y llevarlo a la comisaría. Entonces, bueno, igual lo aplaudible es que necesitamos policías, 5.000 policías no es mucho, pero es igual más de lo que ya teníamos. Y el tema de las comisarías, que haya menos rotación, sí es importante, porque, como bien decía Lucho, no solamente la coordinación del comisario con el alcalde, ¿no? Sino con el comisario, con el gobernador, con la comunidad. O sea, un comisario que está 6 meses, 1 año, y lo rotas, cuando comenzó a conocer su jurisdicción, lo que pasa en la comunidad, y de repente lo cambian y ponen uno nuevo, vas a estar en constante proceso de aprendizaje y nunca vas a poder trabajar bien. Entonces, esa medida me parece perfecta, salvo el tema del tema de los 5.000 que no se sabe de dónde lo están sacando, pero pero lo averiguaremos pronto, de todas maneras. Claro. Gracias a nuestros invitados de esta noche. Gracias a ustedes, buenas noches. Nos vemos mañana aquí en Portada. Buenas noches.